Y ahora cambiamos nuevamente de registro, volvemos al mundo de los medios de comunicación, los cambios y las nuevas formas de expresión que están surgiendo, con unas charlas de Juanita León, que es fundadora y directora de La Silla Vacía, el portal político más influyente en Colombia. Juanita tenía una larga experiencia en medios tradicionales y recientemente, en años recientes, se ha ido al tema digital. Así que ella vendrá a hablarnos de una trayectoria de los viejos a los nuevos medios, un mapa del trayecto. Los dejo con Juanita. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionante estar aquí. Y bueno, como les contaron, yo soy la fundadora de La Silla Vacía. La Silla Vacía nació en marzo, el próximo marzo va a ser 2 años. Tenemos un equipo de 7 personas trabajando a tiempo completo, incluyendo la secretaria. En elecciones en Colombia alcanzamos a llegar a tener 420.000 usuarios únicos al mes. Ahorita, después de elecciones, desafortunadamente perdimos una parte de esa audiencia. Yo creé La Silla Vacía viniendo de los medios tradicionales con la idea, una, de dejar de quejarme de mi jefe, ¿no? Como que quería ser independiente y quejarme que todo lo bueno o malo que pasara fuera culpa mía y no de nadie más. Y desde que lo creé con la idea de que yo quería hacer un medio que no fuera alternativo. Ahí seguí un consejo de Mónica González, la periodista chilena maravillosa que tiene el CIPER, que en una presentación en Colombia dijo, pues yo no quería ser el medio alternativo, yo quería estar en la mitad del debate público, y desde que creamos La Silla Vacía pensamos queremos estar en el centro del debate y no en el margen. Y pensamos que lo podíamos hacer produciendo información original, ¿no? Contenido original, no agregando contenido. En un principio el Huffington Post había sido mi modelo, pero cuando me di cuenta que agregar contenido en Colombia era un poco difícil, porque la mayoría de los medios producían todos exactamente la misma información, con los mismos titulares, con básicamente las mismas fuentes. Entonces yo quería hacer un mejor periodismo del que había hecho hasta ese momento, y pensé que lo podía hacer, que Internet me daba la posibilidad con la tecnología open source, y así nació La Silla Vacía. El eslogan de La Silla Vacía es que queremos contar cómo se mueve el poder en Colombia, y a la vez ser la plataforma que agrupa a la gente moderna de Colombia, moderna entendiendo como la gente que no le parece bien matar gamines y cosas que a veces pasan en Colombia, y pensamos que ese país moderno que quería globalizarse, que quería ser más civilizado, necesitaba un medio de información, y nosotros le apostamos a convertirnos en ese medio de información. Como mis colegas ya les han hablado del trayecto en términos de la relación con la audiencia, cómo están cambiando los medios en Internet, yo decidí hablarles del mapa del trayecto de los viejos a los nuevos medios, pero en términos narrativos, que creo que es de lo que en realidad más sabemos los periodistas y de lo que menos hablamos, porque nos la pasamos hablando del modelo de negocios y cosas de las que desafortunadamente no tenemos ni idea, nadie sabe realmente. Entonces voy a hablar de las narrativas periodísticas, cómo cambian a partir de ejemplos que hemos hecho en La Silla Vacía. Yo solo quiero decirles que yo parto del supuesto que el camino para las narrativas periodísticas yo pienso que está marcado o por el arte o por la tecnología. Creo que son los 2 caminos que nos quedan a los periodistas, y realmente yo siento que lo que yo he aprendido o lo estoy aprendiendo de la gente que está en el mundo de la tecnología, o sea, de ustedes o de los artistas. Y básicamente pues voy a hablar de algunos ejemplos. Nosotros pensamos que en realidad el papel del periodista como intermediario de la información cada vez tiende a desaparecer. Nosotros en La Silla Vacía cada vez creemos menos en la interpretación y tratamos de ir a mostrar como la información en bruto, la opinión en bruto. Una de nuestras secciones más exitosas se llama La Movida.
Ahí tenemos unas 60 líderes de opinión de Colombia, desde candidatos presidenciales, políticos, analistas, académicos reconocidos, que tienen un password y nosotros ponemos una pregunta a la semana como la pregunta más importante de la semana y ellos con su contraseña entran y ponen su respuesta directamente. Entonces es una forma de acceder a qué piensan los líderes, de los que mueven pues el poder en Colombia, directamente sin la interpretación de los periodistas. Por otro lado, nosotros nos hemos propuesto que cada mes tenemos que desarrollar por lo menos una forma de narrar diferente. Y una de las cosas que pues más divertido nos ha parecido fue habernos inventado esto que hemos llamado el periodismo transparente, en donde básicamente nosotros mostramos la historia pues como narrada normal, pero también mostramos como el detrás de cámaras de la historia. Y aquí mostramos hasta mis notas de reportería, los derechos de petición que pusimos, toda la información ahí abierta. Esta es una historia sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en Colombia, y publicamos una cantidad de información que pensamos que los activistas, las víctimas, otros periodistas podrían utilizar esa información en bruto que nosotros habíamos recopilado y que pues le dimos una forma en nuestra historia, pero que podría ser una información de mucho uso para otras personas. Entonces, esta es una forma narrativa en donde nosotros queríamos ponerlo todo abierto. Obviamente la información que nos hayan dado confidencial, pues la tachamos, eso es lo que está en negro en mis apuntes amarillos, pero de resto, pues toda la información la pusimos a disposición del público. Nosotros estamos convencidas que el tiempo real es realmente como una narrativa muy importante en Internet y la hemos usado para cubrir noticias muy importantes. Nosotros tuvimos lo que llamamos en Colombia la chiva del referendo reeleccionista. Nosotros anticipamos con 24 horas de anticipación cómo iba a fallar la Corte Constitucional, cómo iba a hundir las posibilidades de Álvaro Uribe de reelegirse nuevamente. Y después ese día nosotros cubrimos en Twitter primero la aprobación de la ley del referendo en el Congreso y después cuando lo hundió la Corte Constitucional, y realmente fue una experiencia muy, muy interesante porque fuimos los primeros que estábamos haciendo este tipo de cubrimientos en Colombia y teníamos a todo el mundo siguiéndonos por Twitter y en la página en tiempo real, y esto es algo que nosotros hemos hecho en mil otras ocasiones, desde cubrir las elecciones en Venezuela hasta pues las elecciones en Colombia a través de Twitter. Realmente yo estoy convencida que lo más chévere de trabajar en Internet es la posibilidad de la interacción con los usuarios. En La Silla Vacía nosotros interactuamos con los usuarios desde que contestamos todos sus comentarios, participamos en los foros, pero también hicimos chats en vivo con los candidatos presidenciales. Todos los candidatos presidenciales fueron a La Silla Vacía a hablar con los usuarios les hacían preguntas vía chat y ellos lo contestaban en Ustream en vivo y en directo durante una hora, y fue una experiencia muy interesante. Yo ya había hecho eso cuando era director de semana.com, lo hicimos con Salvatore Mancuso, el jefe paramilitar. Durante una hora contestó las preguntas, sobre todo de las víctimas, y era muy interesante porque les hacían preguntas como ¿dónde enterró los huesos de no sé quién? Y el compromiso con él era que él tenía que contestar todas las preguntas, así la respuesta fuera como no quiero contestar esa pregunta, pero no le pasábamos la siguiente hasta que él hiciera eso. Y fue una experiencia que a mí me impresionó porque me di cuenta que lo que pregunta la gente no es exactamente lo que preguntamos los periodistas, y que muchas veces la gente es más valiente, más incisiva, mejor que nosotros. Y con los candidatos presidenciales pasó lo mismo, hacíamos estos chats, ellos contestaban todas las preguntas y fue una experiencia muy interesante. El otro camino que yo hablaba de lo que está marcado por el arte, yo estoy completamente convencida que uno de los futuros que hay para el periodismo es, yo creo que la vida de los periodistas se va a parecer cada vez más a la vida de los artistas, en lo bueno y en lo malo, en lo bueno, en la creatividad, en todo lo que
Uno puede crear en lo malo, en que pues nos va a tocar estar pensando cómo nos vamos a ganar el sueldo, pero en términos narrativos creo que los periodistas, por un lado vamos a ser como los curadores de arte, que estamos tratando de encontrar lo mejor que hay en la red con un criterio y un punto de vista para ponerlo, y por otro lado que solamente las cosas que realmente sean únicas, originales y con una voz absolutamente propia es lo que va a subsistir en la red. Nosotros con esta idea de la curaduría hicimos, por ejemplo, hemos hecho experimentos como este que se llama el Polimuseo, que es que estamos haciendo un museo virtual de documentos políticos o de momentos políticos colombianos importantes. Entonces, la gente nos participa y dice, ay, deberían poner el tratado que se hizo con la guerrilla en tal momento, o el último consejo comunal de Uribe, o cuando hubo un concejal que era embolador, y nosotros entonces lo que hacemos es que vamos recopilando esos documentos, vamos buscando esa información y lo estamos haciendo en un museo, y vamos a hacer una exposición el próximo año en uno de los museos importantes de Colombia, poniendo toda la información digital que hemos ido acumulando. Y por último, pues nosotros creemos que el futuro del periodismo o la unidad básica del periodismo en el futuro no va a ser tanto la historia como los tópicos, y por eso yo creo que gran parte del objetivo del periodismo es narrar contextos, cosa que en los medios impresos y audiovisuales rara vez se hacen, y la web pues lo permite. Entonces nosotros hemos creado nuevas secciones. Ahorita acabamos de crear una sección que se llama el quién es quién, que lo que busca es convertirse, imitando un poco como el look de Facebook, estamos convirtiéndonos en un archivo sobre quién es quién en Colombia o quién tiene poder en Colombia. Entonces tenemos el perfil de los poderosos, quiénes son sus amigos y sus relacionados. La gente puede volverse fanática o antifanática, puede mandarle la Constitución para que cumpla la ley, o chiflidos, aplausos cerrados, un CD original con 28 versiones de chiflidos, o sea, diferentes cosas donde hay como un feedback para los políticos, pero creemos que con esto nos vamos a volver realmente en un gran archivo de información sobre los poderosos en Colombia. Estamos ahorita, pues lo acabamos de crear y pues hemos subido como unos 80 o 90 perfiles, y ahorita lo vamos a abrir con un wiki, que la gente comience a subir información que nosotros verificamos antes de que salga al público. Y por último, pues nosotros realmente creemos en la construcción colectiva de conocimiento, o sea, creemos que para eso es Internet. Uno de los experimentos más interesantes que hicimos fue cuando en primera vuelta Juan Manuel Santos le ganó a Antanas Mockus. En Facebook comenzó como una cosa totalmente paranoica de que Santos había hecho trampa, y porque los documentos de registro de los jurados de votación tenían unas inconsistencias, y pues estaban todos subidos en línea, y la gente comenzó a darse cuenta que había unas inconsistencias, y más o menos nos inundaron el correo como, por favor averigüen, ustedes tienen que averiguar si esto fue verdad o no. Y nosotros lo que hicimos fue que sacamos una convocatoria, le pedimos a nuestros usuarios, necesitamos 100 usuarios que nos ayuden a revisar mesas de votación, y durante un día, o sea, 24 horas, 100 personas, alcanzamos a revisar 7.500 mesas de votación, y después nos sentamos con unos estadísticos a analizar si esas mesas, como esos registros que parecían raros, eran estadísticamente significativos para pensar que había habido fraude, y llegamos a la conclusión que no, pues que sí había pues unos formularios mal llenados y eso, pero que en realidad la diferencia entre los votos, pues entre las mesas buenas y las malas, eran como del 2%, y que por lo tanto pues no había razón para fraude. Pero fue muy interesante haber involucrado a la misma gente que estaba tan paranoica en la investigación, que ellos se dieran cuenta que pues que no había funcionado, y que simplemente los de la ola verde habían perdido y ya. Bueno, esta es básicamente pues lo que hemos hecho, un ejemplo de lo que hemos hecho en lasillavacía.com, y bueno, después si quieren preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita, por una excelente presentación.